Esposa con cáncer es abandonada por marido que solo quería su herencia. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona en la que más confías te dejara en el momento más difícil de tu vida? Imagina la angustia de ser abandonada por quien prometió estar a tu lado, precisamente cuando más lo necesitas. Hoy te traemos la historia de un hombre que decidió abandonar a su esposa enferma de cáncer, pensando que así escaparía del sufrimiento. Pero lo que no sabía era que la vida tenía otros planes para él. Prepárate para descubrir una historia llena de giros inesperados, drama profundo y una sorpresa final que cambiará todo. ¿Te atreves a saber qué ocurrió en el día de la herencia? No te lo puedes perder. Javier nunca había pensado que tomaría una decisión tan drástica, pero a veces el dolor y la desesperación nos hacen hacer cosas que nunca imaginaríamos. Durante años, había sido el esposo amoroso de Laura, la mujer que lo había acompañado en los momentos más felices y en los más difíciles. Se conocieron en la Ciudad de México, cuando ambos eran jóvenes y llenos de sueños. Ella, siempre optimista, tenía un brillo en los ojos que deslumbraba a todos, mientras que Javier, aunque más reservado, se sentía afortunado de tenerla a su lado. Pero todo cambió cuando a Laura le diagnosticaron cáncer. La noticia fue como un golpe seco en el estómago para ambos. Al principio, Javier se mantuvo firme, decidido a ser el apoyo incondicional que su esposa necesitaba. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, comenzó a sentirse más agotado. La enfermedad de Laura no solo afectó su cuerpo, sino también su espíritu. Ella, que antes era llena de vida, comenzó a perder fuerzas, y el tratamiento la dejó más vulnerable de lo que Javier jamás había imaginado. La tristeza y la impotencia se apoderaban de la casa, y el aire que antes había sido ligero y lleno de risas, se volvió denso y pesado. Javier trataba de mantenerse fuerte, pero las noches de insomnio, las constantes visitas al hospital y la sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable comenzaron a hacerle mella. La soledad lo invadió, no solo por la ausencia emocional de su esposa, sino también por su propio sentimiento de culpa. Sentía que su vida se desmoronaba ante sus ojos, mientras que Laura luchaba por su vida, aún con la esperanza de que algún día las cosas volverían a ser como antes. La presión lo llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Un día, mientras Laura dormía en su cama, débil por la quimioterapia, Javier se sentó en el borde de la ventana. Miraba las luces de la ciudad, sin encontrar consuelo en la belleza que antes solía verlo todo con otros ojos. No sabía cómo seguir adelante, ni cómo enfrentarse a la vida que se desmoronaba a su alrededor. Entonces, en un arranque de desesperación, decidió que ya no podía más. La mañana siguiente, Javier empacó sus cosas. Su mente le decía que necesitaba escapar, que debía seguir adelante con su vida, sin la carga de la enfermedad de Laura. Había agotado todas sus fuerzas, y sentía que ya no podía darle más a ella, ni a su matrimonio. Laura estaba demasiado enferma para notarlo de inmediato, y en su estado de salud, ni siquiera preguntó por qué él estaba empacando. Pero antes de irse, Javier le dejó una carta. En ella, le explicaba que necesitaba encontrar su propia paz, que su vida con ella ya no era posible. Le pidió perdón, pero le dijo que debía dejarla ir. Pensó que, al menos, ella podría encontrar la fuerza para seguir adelante, y que con el tiempo, quizás comprendería su decisión. Cuando la carta llegó a las manos de Laura, la verdad fue como un golpe directo al corazón. A pesar de todo, Laura aún tenía esperanzas. La enfermedad la había debilitado, pero su amor por Javier no había desaparecido. A pesar de los momentos de desesperación y sufrimiento, ella seguía creyendo que el amor de su vida la ayudaría a superarlo. Pero esa carta le demostró lo contrario. La traición, aunque dolorosa, no fue lo que más le dolió. Lo que más la hirió fue darse cuenta de que el hombre con el que había compartido su vida había decidido abandonarla en el momento más vulnerable de su existencia. Laura, con el corazón roto, se quedó sola en su casa, sin entender cómo había llegado a ese punto. No podía comprender cómo Javier, el hombre al que tanto había amado, había decidido dejarla en su peor momento. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Laura, sin fuerzas para pelear, se sumió en un estado de profundo dolor. Sin embargo, algo en su interior no le permitía rendirse.
Aunque Javier la había dejado, algo dentro de ella sabía que no podía morir sin luchar por lo que aún quedaba de su vida. Mientras tanto, Javier continuaba su vida lejos de Laura. Se mudó a una casa en las afueras de la ciudad, tratando de escapar de los recuerdos que lo atormentaban. No había más llamadas, no había más preocupaciones por el estado de Laura. Para él, la decisión estaba tomada. El día que dejó su hogar, pensó que sería el comienzo de algo nuevo, pero lo que no sabía era que la vida tenía un giro preparado para él. La vida de Javier parecía seguir su curso, pero el destino, como siempre, tiene sus propios planes. Mientras Laura enfrentaba la lucha más difícil de su vida, Javier se enfrentaría a un giro inesperado que lo obligaría a repensar todas sus decisiones. La sorpresa, que vendría de un lugar que él nunca imaginó, cambiaría para siempre su perspectiva sobre el amor, la lealtad y el arrepentimiento. ¿Qué será de Javier cuando se enfrente a la sorpresa del día de la herencia? Solo el tiempo lo dirá. Pasaron los meses y Laura continuaba luchando con todas sus fuerzas. Aunque la vida no le había dado muchas razones para seguir adelante, algo en su interior le decía que aún no era su hora. Mientras tanto, Javier había comenzado a reconstruir su vida, o al menos eso pensaba. Se dedicó al trabajo, alejado de todo lo que le recordaba a Laura y su doloroso abandono. Sin embargo, un día, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada que cambiaría su destino. Era una llamada de la abogada de la familia de Laura. Javier, sorprendido, no entendía que podía querer la abogada de su exesposa. Pensó que, tal vez, tenía que ver con algún trámite relacionado con el divorcio o los bienes. No había tenido contacto con la familia de Laura desde su partida, pero nunca imaginó lo que realmente estaba por suceder. Señor Javier, dijo la voz de la abogada, seria pero con un tono que no le permitió a Javier entender si la noticia sería buena o mala, lamento informarle que, debido al estado de salud de Laura, hemos tenido que adelantar los procedimientos de la herencia. Como usted sabe, Laura dejó en su testamento algunas indicaciones que deben ser cumplidas, y hay una reunión programada para mañana. Javier, confundido, pensó que podría ser una formalidad más. Al fin y al cabo, él ya no tenía nada que ver con Laura, ¿verdad? Había tomado su decisión y se había alejado. No entendía por qué tendría que asistir a esa reunión. Pero la abogada insistió, explicándole que Laura había hecho un testamento a su nombre, y que él era uno de los beneficiarios más importantes. La noticia lo desconcertó. ¿Cómo podía ser? Después de lo que había hecho, después de haberla dejado sola y enferma, ¿cómo podía haber una herencia para él? Javier no quería creerlo, pero la abogada fue clara, debía asistir a la reunión, pues allí se leería el testamento y se resolverían los asuntos pendientes. Esa noche, mientras Javier pensaba en lo que había sucedido, no podía dejar de sentir una mezcla de culpa y curiosidad. Sabía que Laura nunca habría querido que él fuera beneficiario de algo, pero ahora debía enfrentarse a la realidad. Decidió ir a la reunión, aunque se sintiera incómodo. No esperaba nada, solo cumplir con una formalidad, lo que él pensaba sería una simple firma y nada más. Al día siguiente, Javier se presentó en la oficina de la abogada. El lugar era elegante, pero el ambiente estaba cargado de algo que no podía identificar. La familia de Laura, aunque distanciada, estaba presente. Algunos de sus parientes le miraban con desdén, recordando el abandono que había causado a Laura, pero no se atrevieron a decir nada. La abogada se sentó frente a ellos, con el testamento en sus manos. Vamos a proceder, dijo la abogada con firmeza, mirando a todos los presentes. Este es el testamento de Laura. Como sabrán, ella dejó instrucciones muy claras sobre sus bienes. Cuando la abogada comenzó a leer, la tensión en el ambiente era palpable. Laura había dividido sus pertenencias entre su familia y algunas personas que había conocido a lo largo de su vida, pero lo que sorprendió a todos fue el último párrafo, el que estaba dirigido directamente a Javier. A mi querido Javier, leyó la abogada con voz pausada, aunque me abandonaste cuando más te necesité, quiero que sepas que te dejo algo que no puedo tomar de regreso. Siempre fuiste una parte importante de mi vida, y aunque me dolió profundamente tu decisión, deseo que entiendas lo que he decidido para ti. Javier no podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se abrieron, incapaces de procesar la información. ¿Cómo era posible que Laura, después de todo,
lo hubiera incluido? La abogada continuó leyendo, sin notar el asombro en su rostro. Te dejo la casa en la que compartimos nuestros mejores momentos, y con ella, una carta que solo tú podrás abrir cuando sientas que es el momento adecuado. Mi deseo es que, al menos, puedas entender el porqué de lo que hice y lo que realmente significas para mí. Javier quedó mudo. No podía procesar todo lo que estaba pasando. La familia de Laura murmuraba entre ellos, algunos asombrados, otros claramente molestos. ¿Cómo podía Laura haberle dejado todo esto a él, el hombre que la había dejado atrás en su momento de mayor fragilidad? La abogada les explicó que había una cláusula adicional. Javier debía estar presente en el momento de la lectura de la carta, pues era parte de la herencia que le correspondía. Laura había dejado claro que solo él podía comprender el verdadero significado de sus palabras. Javier estaba devastado. Las emociones lo invadieron con una fuerza arrolladora. Todo lo que había hecho, todo lo que había sentido en su corazón durante esos meses de separación, no parecía encajar en lo que Laura había dejado para él. No podía creer que su abandono no hubiera borrado todo lo bueno que alguna vez compartieron. Pero la sorpresa estaba por llegar. La carta, que ahora tenía que leer, sería el último regalo que Laura le dejó. Un regalo que no solo lo confrontaría con su propio dolor, sino que también le revelaría la verdad sobre su vida, su amor y sus decisiones. La sorpresa final no solo cambiaría la forma en que Javier veía su relación con Laura, sino que también lo obligaría a enfrentarse a lo que había perdido y a lo que aún podía recuperar. ¿Qué decía esa carta que cambiaría para siempre la vida de Javier? Solo al leerla, lo sabría. Javier sostenía la carta en sus manos, temblando ligeramente. Había escuchado las palabras de la abogada, pero nada de eso había preparado su mente para lo que estaba a punto de leer. La sala estaba en silencio, la tensión era palpable. Los parientes de Laura lo miraban con desdén, esperando ver su reacción ante lo que estaba a punto de descubrir. Todos esperaban que él leyera la carta, pero nadie sabía lo que realmente había dentro de esas palabras. Solo él sabía que, al abrirla, se enfrentarían a la verdad, a una verdad que no había podido comprender hasta ese momento. Con un suspiro profundo, Javier rompió el sobre. El sonido de la apertura resonó en la quietud de la habitación. Sus manos se movían lentamente, como si temiera lo que podría encontrar en esas páginas. La carta de Laura, que había permanecido guardada durante tanto tiempo, estaba a punto de ser leída por el hombre que la había dejado sola en sus peores momentos. Sabía que no podía dar marcha atrás. Al principio, solo veía las primeras palabras, y al leerlas, la voz de Laura comenzó a resonar en su mente, como si ella estuviera allí, frente a él, hablándole directamente desde el pasado. Javier respiró hondo antes de comenzar a leer en voz baja. Querido Javier, si estás leyendo estas palabras, significa que finalmente has llegado hasta este momento. Puede que no me entiendas ahora, ni lo hagas en el futuro, pero quiero que sepas que tomé esta decisión con el corazón lleno de dolor, pero también con la certeza de que era lo mejor para los dos. Sabes bien que nuestra relación fue compleja, llena de altos y bajos, pero también de momentos que marcaron nuestras vidas de maneras que no podemos borrar. Pero lo que quiero que entiendas en este momento es algo que nunca te pude decir, y que tal vez nunca comprendiste. Javier se detuvo un momento. Las palabras le hicieron eco en su corazón. Recordaba aquellos momentos cuando, por fin, se sentía cerca de Laura, cuando parecía que todo iba bien, y de repente, la distancia se interpuso entre ellos. ¿Cómo podía Laura decir que era lo mejor para los dos? ¿Cómo podía ella entender que él, aún después de lo que había hecho, se sentía tan culpable por haberla abandonado? Continuó leyendo. Sé que me dejaste cuando más te necesitaba, cuando más te amaba. No te culpo por eso, Javier. Yo misma me alejé de ti de muchas maneras, aunque de forma silenciosa. Quizás fue mi miedo, mi orgullo, mi necesidad de ser fuerte por encima de todo. Pero lo que no sabías es que mi enfermedad había comenzado mucho antes de lo que te imaginabas. El cáncer que me diagnosticaron fue solo una parte de la historia, pero mi verdadera batalla era contra mi miedo de perderte. Mi enfermedad no solo me estaba matando físicamente, sino también emocionalmente. Perdí el sentido de muchas cosas, pero nunca dejé de amarte. Jamás dejé de esperar que volvieras, que me vieras con los mismos ojos con los que me mirabas al principio.
Pero el amor que sentía por ti se fue desvaneciendo con cada día que pasaba, mientras tú te alejabas sin ni siquiera mirarme a los ojos. Las lágrimas empezaron a formarse en los ojos de Javier. Las palabras de Laura le calaban hondo, como dagas en su pecho. No podía imaginar que todo eso había estado ocurriendo en silencio, sin que él lo supiera. No podía creer que ella, en su dolor, hubiera seguido amándolo, esperando por él. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo no lo notó? La carta continuó: sé que ahora piensas que me dejaste porque no querías verme sufrir, que me abandonaste para evitar más dolor. Pero, Javier, lo que no sabías es que yo también estaba huyendo de mí misma. Estaba escapando del miedo a la soledad, del temor de que, si te veía más tiempo, mi sufrimiento te consumiera a ti también. Fue entonces cuando tomé la decisión de no decirte la verdad sobre mi enfermedad, de ocultar lo que realmente estaba sucediendo en mi cuerpo. Sabía que si te lo contaba, me habrías abandonado, como siempre temí, y no quería que eso sucediera. Javier cerró los ojos un momento, buscando fuerzas para continuar. Las palabras de Laura le llegaban como un torrente, sacudiendo su alma. Pensaba en la mujer a la que había dejado atrás, en su sufrimiento, en la carga que había llevado sola sin su apoyo. No sabía cómo había podido ser tan egoísta. La culpa lo estaba devorando. El último párrafo de la carta fue el más impactante. Al leerlo, Javier no pudo evitar soltar una exclamación de sorpresa. Javier, si estás leyendo esto, es porque la vida me dio la oportunidad de dejarte un último regalo. Te dejo una parte de mi vida, una parte que siempre te perteneció, pero que nunca supe cómo compartir. Mi decisión fue siempre tratar de mantenerte a salvo, aun cuando no me comprendieras. Pero hoy, quiero que entiendas que todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, tiene un propósito. La vida no es solo lo que podemos ver, sino lo que nos enseñamos en el camino. Por eso, te dejo mi última voluntad, que uses lo que te dejo para sanar, para cambiar, y para que nunca olvides que el amor no se mide en abandonos, sino en las lecciones que aprendemos. Javier no podía creer lo que acababa de leer. Laura le había dejado más que una casa o una herencia material. Le había dejado la oportunidad de sanar, de cambiar, de redimir todo lo que había hecho mal. Pero lo más importante, le había dejado una lección que jamás olvidaría. La carta de Laura había sido un testamento de amor, de sufrimiento y de perdón. Una última oportunidad para Javier de enfrentar su propia verdad y quizás, de alguna manera, encontrar la paz. Javier se quedó allí, en el mismo lugar donde había leído la carta, sin saber qué hacer con las emociones que lo invadían. La carta de Laura había removido viejas heridas, sentimientos de culpa que había intentado ignorar durante años. Su vida, que había estado dominada por la indiferencia y el orgullo, de repente se vio envuelta en una maraña de arrepentimientos y deseos no cumplidos. En ese instante, recordó el día en que había tomado la decisión de irse. La enfermedad de Laura había comenzado a consumirla lentamente, pero él había creído que alejarse era lo mejor. En su mente, pensaba que no podía soportar ver a la mujer que amaba sufrir tanto, y que su presencia solo empeoraría las cosas. Había dejado que el miedo guiara sus pasos, y ahora ese mismo miedo lo estaba asfixiando. Decidió caminar. Necesitaba hacer algo, no podía quedarse estático. Se levantó de la silla, la carta aún en sus manos, y salió de la oficina de la abogada. Los ecos de la última voluntad de Laura resonaban en su mente. El amor, el arrepentimiento, la oportunidad de redención, todo eso lo perseguía, pero había algo más. Algo que no quería admitir. Javier sabía que aún no había comprendido toda la historia, que algo faltaba en la narrativa que Laura le había dejado. Algo que no podía ver. La última voluntad era clara: aprender, sanar, cambiar. Pero ¿cómo lo haría si ni siquiera entendía todo lo que había sucedido entre ellos? Caminó por las calles de Ciudad de México, las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas. De alguna forma, la ciudad seguía su curso, indiferente a su dolor. Todo parecía estar igual que antes, pero él ya no era el mismo. Su mente estaba llena de pensamientos, de preguntas sin respuestas. Al final, llegó a un parque tranquilo, donde se sentó en una banca, rodeado de árboles que susurraban con el viento nocturno. Aquí, en la quietud de la noche, intentó organizar sus pensamientos.
La realidad lo golpeó con fuerza. Había cometido un error irreversible al dejar a Laura. El sentimiento de traición que sentía ahora, al darse cuenta de lo que había perdido, lo llenaba de desesperación. La gente a su alrededor pasaba sin notar su sufrimiento. Sus ojos no lograban enfocarse. Recordaba la última vez que vio a Laura con vida, antes de que ella se hundiera en la enfermedad. Su rostro, tan lleno de esperanza en ese entonces, se desvaneció lentamente de su mente. De repente, una figura apareció en el umbral de su visión. Era un hombre de cabello canoso, rostro marcado por el paso de los años, pero con una mirada intensa. Javier lo reconoció al instante. Era Tomás, un viejo amigo de Laura, alguien que había estado cerca de ella mucho antes de que él llegara a su vida. Tomás se acercó con cautela y se sentó a su lado. Ambos se quedaron en silencio por un momento, observando las luces de la ciudad. No hacía falta hablar, ambos sabían lo que había pasado. Javier, dijo Tomás finalmente, rompiendo el silencio, sé que estás pasando por un momento difícil, pero hay algo que necesitas saber. Algo que Laura nunca tuvo la oportunidad de decirte. Javier lo miró, intrigado. Tomás siempre había sido reservado, un hombre de pocas palabras, pero su tono mostraba seriedad. Había algo en su mirada que le decía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo. Lo que Laura te dejó en esa carta, comenzó Tomás, es solo una parte de la historia. La verdadera razón por la que te alejó no fue el cáncer, ni siquiera el miedo a que te lastimara. Hay algo más, Javier, algo que Laura nunca te contó porque temía que fuera demasiado tarde. Javier tragó saliva, su corazón comenzó a latir más rápido. Lo que Tomás decía lo intrigaba, pero también lo aterraba. ¿Qué podía ser más grande que todo lo que ya sabía? Durante los últimos meses de su vida, Laura descubrió algo que cambió su perspectiva. Algo que la hizo cuestionar muchas cosas. Y te lo voy a decir ahora, porque es el momento de que lo sepas. Tomás hizo una pausa, mirando al frente. Laura no solo temía perderte, Javier. También temía perder su dignidad. Temía que, si te quedabas a su lado, ella te arrastraría al mismo pozo del sufrimiento que la estaba consumiendo. Así que, por amor a ti, te dejó ir. Javier se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Lo que Tomás decía le rompía el corazón. Laura no lo había dejado por egoísmo, como él había pensado durante tanto tiempo. Ella lo había hecho por él. Todo el sufrimiento que había llevado dentro, todo lo que había callado, ahora tenía sentido. Pero no podía dejar de sentir la frustración de que había perdido tanto tiempo, que había sido tan ciego. ¿Por qué no me lo dijo? Javier preguntó, su voz temblando. Tomás lo miró con una expresión triste, pero comprensiva. Porque sabía que no lo hubieras entendido, Javier. Sabía que no hubiera sabido cómo manejarlo. Quizás era demasiado tarde, o quizás nunca fue el momento adecuado. Pero ahora, cuando ya no está, es importante que comprendas la magnitud de su amor por ti. No era un amor que la llevara a pedirte que la salvaras. Era un amor que la impulsó a dejarte libre. Las palabras de Tomás lo dejaron sin aliento. Javier se sentía como un hombre derrotado, pero a la vez, algo comenzaba a despertar dentro de él. Había algo que podía hacer ahora, algo que nunca antes había considerado. El rostro de Javier estaba pálido. La revelación de Tomás había dejado una huella profunda en su corazón, algo que lo había hecho cuestionarse a sí mismo y a todas las decisiones que había tomado en el pasado. Durante años había vivido con la culpa de haber abandonado a Laura, sin saber que en realidad ella había tomado esa decisión por él. El peso de la verdad lo aplastaba, y aunque en su interior quería liberarse, todavía había una tormenta de emociones que lo mantenía preso en el pasado. El parque donde se encontraba ahora parecía ajeno a su angustia. Las luces titilaban suavemente en la distancia, pero para Javier, todo era difuso. Su mente se encontraba en guerra con su corazón. No solo había perdido a Laura de la forma más dolorosa, sino que ahora sentía que su vida había sido un cúmulo de malas decisiones, de oportunidades perdidas. Tomás, al verlo sumido en sus pensamientos, decidió no interrumpir más. Sabía que no iba a ser fácil, pero las palabras ya estaban dichas, y ahora solo quedaba esperar que Javier pudiera hacer algo con esa nueva información. Tomás.
dijo Javier, quebrando el silencio. Su voz estaba cargada de desesperación. ¿Cómo pude no darme cuenta de todo esto antes? ¿Por qué esperó hasta ahora para decirme? Tomás suspiró profundamente y lo miró con ojos que ya no reflejaban el joven enérgico que una vez fue. Porque todos tenemos nuestras propias batallas, Javier. Laura vivió la suya en silencio, porque temía que si te lo decía, te irías aún más rápido de lo que lo hiciste. Ella nunca quiso que te sintieras culpable. Solo quería que fueras libre, porque sabía que tu amor por ella iba a ser siempre tu carga. Javier se quedó en silencio, procesando las palabras de su amigo. En su interior, algo comenzó a hacerse más claro. Laura no solo había sido una mujer luchadora, sino también una mujer que había amado profundamente, aunque no lo hubiera mostrado siempre de la manera correcta. Había tomado decisiones difíciles, pero con la esperanza de que él estuviera mejor sin ella. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó, más para sí mismo que para Tomás. ¿Cómo puedo cambiar todo lo que hice? Tomás no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sacó algo de su bolsillo, un pequeño sobre con el nombre de Laura escrito en él. Lo entregó a Javier, quien lo tomó con manos temblorosas. Este es un mensaje final de Laura. Ella dejó esto en su testamento. Yo soy el encargado de entregártelo. Y aunque ya sabes gran parte de su historia, aún queda mucho más que descubrir. Es hora de que sepas todo lo que ella quería para ti y para ambos. Javier, con los ojos fijos en el sobre, lo abrió lentamente. Dentro, encontró una carta que parecía escrita en un momento de serenidad, a pesar de las circunstancias. Leyó en voz baja, casi sin poder creer lo que estaba viendo. Mi querido Javier, comenzó la carta, y las palabras parecían atravesarlo como una flecha. Si estás leyendo esto, entonces mi tiempo ya ha llegado. Quiero que sepas que lo que viví a tu lado fue lo mejor de mi vida. Pero en estos últimos meses, entendí que el amor verdadero no siempre significa estar juntos, sino dejar al otro vivir su vida plenamente, incluso si eso implica el dolor de la separación. Decidí dejarte ir porque te amaba demasiado para ser una carga en tu vida. El amor no tiene por qué ser posesivo, y mi mayor deseo es que encuentres la paz que yo nunca pude encontrar. Javier detuvo su lectura por un momento. El dolor en su pecho se intensificó, pero esta vez era un dolor distinto, más profundo. Sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Laura, a pesar de todo, lo había amado con una intensidad que él nunca supo ver. Continuó leyendo, sé que esto no será fácil para ti. Pero es hora de que enfrentes lo que realmente quieres en la vida. Hay algo que debo decirte antes de que continúes con tu vida. Me duele profundamente saber que no te di la oportunidad de ser feliz en este tiempo que estuvimos separados. Lo hice porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora veo que el verdadero propósito de todo esto es que puedas aprender a amarte a ti mismo, a redimirte de tus propios errores. Las palabras de Laura calaban hondo, pero lo que vino después fue lo que realmente desbordó el corazón de Javier. La carta continuaba: si alguna vez llegas a dudar de ti mismo, recuerda que tu amor por mí fue lo más puro que alguna vez pudimos compartir. Pero tu verdadera misión, querido Javier, es encontrar el propósito en tu vida después de todo lo que hemos vivido. Tu vida tiene un sentido mucho más grande del que imaginas. Y, por último, antes de que tomes cualquier decisión sobre tu futuro, quiero que pienses en algo muy importante. Hay algo que te pertenece, algo que he dejado atrás, y te lo entrego con todo mi corazón. Javier miró a Tomás, desconcertado. ¿Qué es lo que me pertenece? ¿Qué más podría quedarme? Tomás sonrió con tristeza. Lo sabrás pronto. Laura dejó algo para ti en su testamento. Algo que cambiará todo lo que pensabas saber sobre su vida y sobre ti mismo. La revelación de la carta y las palabras de Tomás lo hicieron pensar profundamente. Había un futuro para él, uno que aún no había explorado. El pasado ya no podría cambiarlo, pero el futuro, ese sí podía ser diferente. Con el corazón acelerado, Javier se levantó. Había tomado una decisión. Este era su momento para finalmente encontrar la paz, la redención y el propósito que tanto había buscado en su vida. Sabía que el camino no sería fácil, pero la verdad de Laura lo impulsaba. Ya no era solo el hombre que había dejado todo atrás por miedo,
Ahora era alguien dispuesto a enfrentarse a su pasado para poder abrazar el futuro. Javier caminaba con rapidez por las calles de la ciudad. El aire frío de la madrugada lo rodeaba, pero su mente estaba ardiendo con la necesidad de saber más sobre el testamento de Laura. ¿Qué era eso tan importante que ella había dejado para él? ¿Cómo podría cambiar su vida? Estaba a punto de descubrirlo, y aunque la ansiedad lo carcomía, algo dentro de él le decía que este era el paso que necesitaba para empezar de nuevo. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La Ciudad de México, aunque siempre vibrante y llena de vida, parecía extrañamente tranquila en este momento. Todo estaba en silencio, como si el universo mismo estuviera esperando a que Javier entendiera lo que tenía que suceder. La carta de Laura había sido un golpe directo al corazón, pero ahora estaba más determinado que nunca a seguir su camino. No podía seguir viviendo en el pasado, atormentado por lo que no podía cambiar. Al llegar a la notaría donde Tomás le había indicado, Javier se detuvo frente a la puerta. Sus manos temblaban al tomar el pomo de la entrada, y cuando lo giró, un escalofrío recorrió su espalda. Estaba a punto de entrar en un mundo del que había estado alejado durante mucho tiempo, un mundo que no entendía del todo y que, en cierto modo, le aterraba. Dentro de la oficina, un notario mayor, de rostro serio y mirada penetrante, lo esperaba. Javier lo reconoció de inmediato, aunque nunca lo había visto en persona. Era un hombre que había trabajado con Laura durante años, y ahora, gracias a su herencia, Javier también se encontraba bajo su mirada. «Señor Javier, bienvenido», dijo el notario con una voz grave, casi solemne. «Soy el licenciado Villanueva. Como usted ya sabe, Laura le ha dejado algo importante en su testamento, algo que debe saber antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro». Javier asintió con la cabeza, incapaz de articular palabras. Su garganta estaba apretada, y todo lo que quería era sentarse y descubrir qué era lo que Laura le había dejado. El notario levantó una carpeta de su escritorio, con una expresión que no dejaba entrever ninguna emoción. La abrió lentamente y sacó un par de documentos que colocó frente a Javier. «Este es el testamento de su esposa», dijo, señalando el primer papel. «Y esto que tengo aquí es lo que debe conocer antes de proceder». Javier, con el corazón acelerado, tomó el sobre que le entregaba el notario. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro, encontró un documento sellado, que parecía contener la clave para entender todo lo que Laura había hecho en su vida y en su muerte. «¿Qué significa esto?», preguntó Javier, mirando al notario, que ahora se mantenía en silencio. «Lo descubrirá usted mismo, señor Javier», respondió el notario con tono serio. «Pero le advierto, lo que está a punto de conocer cambiará su vida de maneras que no puede imaginar». Javier comenzó a leer el documento. Las palabras de Laura, escritas en una letra cuidadosamente pulida, comenzaron a llenar su mente. Lo que encontró allí fue más de lo que había esperado. La herencia de Laura no era solo una cuestión de bienes materiales, sino algo mucho más profundo. «Querido Javier», comenzó el testamento, «si estás leyendo esto, entonces ya sabes que nuestra vida juntos no fue fácil. Quiero que sepas que te amé con todo mi ser, pero también quiero que entiendas que no era el amor lo único que importaba en mi vida. A lo largo de los años, aprendí que hay cosas mucho más grandes que el amor romántico. Hay cosas que trascienden el tiempo y que, al final, definen lo que somos». Javier detuvo su lectura por un momento. Algo dentro de él le decía que debía continuar. El tono de Laura era el de una mujer sabia, una mujer que había aceptado lo que había sucedido y que, incluso en su muerte, buscaba darle a Javier algo que él aún no comprendía por completo. Siguió leyendo: «El secreto que guardé durante todo este tiempo es algo que jamás te dije, pero que ahora creo que debes saber. Durante nuestra relación, estuve involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. Mi vida no fue solo la de una esposa amorosa, sino que fui parte de una organización que, aunque secreta, ha tenido un impacto profundo en la vida de muchas personas. Este es el legado que te dejo, Javier». Las palabras le golpearon como un mazo. ¿Laura había estado involucrada en una organización secreta? ¿Cómo había sido capaz de mantener eso oculto de él durante tanto tiempo? La idea le resultaba surrealista, pero sabía que debía seguir adelante. «La organización en la que participé», continuó la carta,
Ha trabajado en el anonimato durante décadas, ayudando a quienes más lo necesitan. No se trata solo de dinero o poder, sino de cambiar el curso de vidas y ofrecer una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan. Durante los últimos años, tomé una decisión importante. Decidí que, si algo me sucedía, tú serías el responsable de continuar con este legado. Lo que te dejo no son riquezas materiales, sino el conocimiento de lo que puedes hacer con este poder. Espero que lo uses sabiamente. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lo que Laura le había dejado no era algo que pudiera asimilar en un solo momento. Estaba frente a un mundo que nunca imaginó, un mundo donde ella no solo había sido su esposa, sino también alguien que había cambiado el destino de muchos sin que él lo supiera. ¿Cómo puedo? ¿Qué significa todo esto?, murmuró Javier, mirando al notario, como si esperara respuestas. El licenciado Villanueva, que había permanecido en silencio durante todo el tiempo, habló con una voz grave. Lo que Laura dejó es un poder que puede cambiarlo todo. Pero para entender cómo usarlo, primero debe conocer la verdad completa. Y esa verdad, señor Javier, está a punto de ser revelada. Javier no sabía si estaba listo para lo que venía, pero una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. Javier sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones, dejando solo un vacío pesado. La carta de Laura había sido clara: el legado que ella le dejaba no era algo simple, ni algo que pudiera recibir sin consecuencias. No solo era una cuestión de herencia, de dinero o propiedades. Era algo mucho más profundo, una verdad oculta que ahora estaba a punto de descubrir. El notario, licenciado Villanueva, observaba a Javier con una mirada seria. No parecía sorprendido por la reacción del hombre, pero algo en sus ojos sugería que este momento había sido inevitable. Era como si supiera que todo lo que había sucedido hasta ese instante había sido un preludio de lo que estaba por llegar. Lo que Laura le dejó, señor Javier, comenzó Villanueva, rompiendo el silencio, no es un simple legado material. Lo que ella le confió está vinculado a algo mucho mayor, algo que tiene la capacidad de cambiar vidas. Pero antes de que pueda tomar cualquier decisión, debe conocer toda la verdad. Javier miró al notario, incapaz de articular palabra. ¿Qué verdad? ¿De qué estaba hablando? El miedo y la ansiedad se apoderaron de él, pero también la curiosidad. Necesitaba saberlo todo. No podía retroceder. El camino hacia lo desconocido lo había llamado, y ahora ya no había vuelta atrás. Villanueva asintió lentamente, como si hubiera anticipado la pregunta sin necesidad de que Javier la pronunciara. Lo que Laura hizo durante los últimos años de su vida es algo que pocos entienden. Nadie en su círculo cercano sabía lo que estaba realmente sucediendo. Ni siquiera usted, Javier, que fue su esposo. Javier tragó saliva. La idea de que Laura había tenido secretos tan profundos, secretos que no había compartido con él, le dolía más de lo que esperaba. Pero algo dentro de él también lo impulsaba a seguir escuchando. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Laura fue parte de una organización secreta, continuó Villanueva, con un tono grave, como si estuviera revelando una verdad que podría romper el mundo de Javier. No una organización cualquiera. Una red de personas que operaban bajo el radar, ayudando a aquellos que el sistema había olvidado. Pero más allá de eso, esta organización tenía un propósito mucho más grande: cambiar el rumbo de la historia, ofrecer a las personas oportunidades que nunca habrían tenido de otra manera. Javier no podía procesar completamente lo que escuchaba. ¿Una organización secreta? ¿Cambiar la historia? ¿Laura había sido parte de algo tan grande sin que él lo supiera? El asombro lo estaba consumiendo, pero algo en su interior también empezaba a encajar. Recordaba aquellos días en que Laura parecía distante, como si estuviera envuelta en algo que no podía compartir, algo que la tenía atrapada. Ahora entendía por qué. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Javier, finalmente. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de la necesidad de entender. Villanueva lo miró fijamente. Laura le dejó el liderazgo de esta organización. Ella creyó que, aunque su relación con usted terminó en circunstancias difíciles,
Usted era el único capaz de llevar la carga que ella había asumido. Porque no es solo una cuestión de poder, Javier. Es una cuestión de responsabilidad. ¿Liderazgo? Yo. La idea parecía absurda. Javier no tenía idea de cómo gestionar algo tan grande. ¿Cómo iba a ser capaz de dirigir algo de esa magnitud? Se sentó en la silla frente al escritorio del notario, las piernas temblorosas. ¿Por qué yo? No sé nada de este mundo, no tengo el conocimiento necesario. Eso es lo que le dije a Laura cuando me lo propuso, respondió Villanueva, con una mirada casi nostálgica. Pero ella insistió, porque sabía que, de alguna manera, usted podría comprender lo que estaba en juego. Ella lo preparó, Javier. A lo largo de los años, Laura lo observó y vio algo en usted. Y aunque usted no lo crea, está más preparado de lo que imagina. El notario dejó una pausa que llenó el aire con tensión. Javier no sabía qué pensar, qué sentir. Estaba atrapado en una espiral de incredulidad y ansiedad. El peso de la revelación lo estaba aplastando. Si lo que Villanueva decía era cierto, si realmente estaba destinado a asumir el liderazgo de una organización secreta, ¿cómo iba a manejar todo eso? ¿Qué significaba esto para su vida? Villanueva continuó. Laura también le dejó un mapa, no solo de su vida dentro de esta organización, sino también de lo que debe hacer ahora. Este mapa lo llevará a aquellos que siguen trabajando en la sombra, personas que lo ayudarán a comprender lo que se necesita para tomar las riendas. Y créame, Javier, no está solo. Hay muchos más como Laura que han dedicado sus vidas a esta causa. Ahora es su turno de hacer lo mismo. Javier se sintió abrumado. Pero, ¿cómo puedo confiar en todo esto? ¿En quiénes están detrás de todo esto? ¿Quiénes son esas personas que siguen en la organización? Villanueva lo miró fijamente, casi como si esperara que Javier hiciera esa pregunta. Lo primero que debe entender es que no está solo. Aunque Laura ya no esté con usted, los que quedan en la organización lo respetan y confían en usted. Son personas que, al igual que Laura, tienen la intención de hacer el bien. Y, a medida que siga el mapa que le dejó, encontrará a esas personas. Pero también le advierto, este camino no es fácil. Hay enemigos, personas que no quieren que esta organización prospere, que harían cualquier cosa para detenerlo. La tensión en la habitación se sentía como una cuerda a punto de romperse. Javier sabía que, si aceptaba lo que Villanueva le estaba ofreciendo, no solo su vida cambiaría para siempre, sino que se vería envuelto en una guerra que no había pedido. Pero, a pesar del miedo que sentía, algo dentro de él le decía que era el único camino que tenía que seguir. No podía ignorarlo. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Javier, su voz firme pero llena de incertidumbre. Villanueva asintió. Lo primero es que debe encontrar el primer punto del mapa que le dejó Laura. Ahí es donde todo comenzará. Pero recuerde, Javier, este es solo el principio. Javier respiró profundamente. Sabía que, aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de él había cambiado. Había aceptado el desafío. Y con ese desafío, vendría la verdad, y tal vez, una nueva vida. Javier se levantó lentamente de la silla, sintiendo como si el peso del mundo hubiera recaído sobre sus hombros de un solo golpe. Todo lo que conocía hasta ese momento había quedado atrás. Su vida cotidiana, sus preocupaciones triviales, todo había quedado atrás cuando el notario, Villanueva, le había revelado la verdad. La verdad sobre Laura, la organización secreta, y el destino que ahora le aguardaba. El silencio en la habitación era abrumador. Javier observaba la carta de Laura en sus manos, como si el simple acto de sostenerla pudiera otorgarle alguna clase de sabiduría o dirección. Pero no había respuestas claras, solo preguntas que se acumulaban más y más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Cómo podía ser cierto que Laura había pertenecido a algo tan grande, tan oculto? ¿Cómo podía ella, la mujer con la que había compartido una vida, haberse sumergido en un mundo tan peligroso y oculto sin que él lo supiera? Los recuerdos de su matrimonio venían a su mente con rapidez, las risas compartidas, los momentos de intimidad, las dificultades de su vida juntos. Todo parecía tan lejano ahora. El dolor de la traición lo ahogaba, pero había algo más,
algo más grande que lo empujaba hacia adelante. Tal vez, como había dicho Villanueva, Laura lo había preparado para esto de alguna manera. Javier salió del despacho del notario y caminó por las calles de la Ciudad de México, sintiendo que el concreto bajo sus pies no tenía la misma firmeza que antes. Cada paso lo llevaba más lejos de la vida que conocía, pero también lo acercaba al futuro incierto que le aguardaba. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rojos. Era un paisaje hermoso, pero él no podía apreciarlo. Su mente estaba atrapada en lo que acababa de descubrir. ¿Qué debía hacer ahora? Villanueva le había dado un mapa, un conjunto de indicaciones que lo guiarían hacia las primeras personas que, según él, serían clave para entender la magnitud de lo que estaba a punto de asumir. Pero Javier no tenía idea de por dónde comenzar. ¿Dónde podía encontrar esas personas? ¿Cómo podía confiar en ellas? La desconfianza lo invadió, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. El primer punto del mapa lo llevó a una casa en una zona tranquila, casi rural, a las afueras de la ciudad. Javier había conducido por horas, dejando atrás los altos edificios y la vida bulliciosa de la capital para llegar a un lugar que parecía olvidado por el tiempo. La casa estaba rodeada por un jardín descuidado y una verja oxidada. No parecía mucho, pero sabía que había algo más detrás de esa fachada. Algo que debía descubrir. Al llegar a la puerta, la incertidumbre volvió a invadirlo. ¿Qué haría si las personas que esperaba encontrar aquí no eran quienes decía ser? ¿Y si resultaban ser enemigos de la organización que Laura había querido proteger? Javier apretó los dientes, intentando ahogar el miedo. Ya no había tiempo para dudas. La puerta se abrió con un crujido, y una mujer mayor apareció en el umbral. Su rostro, aunque marcado por los años, tenía una intensidad que inmediatamente llamó la atención de Javier. Sus ojos eran penetrantes, como si pudiera ver a través de él, y su postura erguida denotaba una fuerza inquebrantable. ¿Eres Javier?, preguntó la mujer, con voz profunda y firme. Javier asintió, incapaz de pronunciar palabra en ese momento. Laura me habló de ti, continuó ella, dando paso para que entrara. Te estábamos esperando. Javier frunció el ceño, sin entender completamente. ¿Laura le había hablado de ella? ¿De qué manera? Aún no lograba comprender el alcance de lo que había pasado en los últimos días. Entra, y dijo la mujer, señalando la puerta con un gesto. Lo que Laura comenzó, ahora es tu turno de terminarlo. Pero no te engañes. Esto no será fácil. Javier dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de la casa. Dentro, la atmósfera era silenciosa, cargada de una tensión palpable. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de personas que no conocía, pero que parecían compartir algo importante, algo oculto. ¿Qué era esa organización secreta en la que Laura había estado involucrada? ¿Y cómo podría él formar parte de ella ahora? La mujer cerró la puerta detrás de él y comenzó a caminar por la casa, guiándolo hacia un salón grande, donde un grupo de personas lo esperaba. Todos parecían tener una presencia impresionante, pero también se notaba en sus rostros una especie de tristeza contenida, como si la carga de lo que hacían fuera mucho más pesada de lo que aparentaban. Este es el equipo de Laura, dijo la mujer, su voz grave. Ellos te ayudarán a entender lo que tienes que hacer. Pero, antes de eso, necesitas escuchar su historia. Javier se sentó con ellos, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. La mujer comenzó a relatar lo que sabía sobre la organización, sobre cómo se había formado y cuál había sido el objetivo desde el principio. Todos los miembros presentes tenían historias similares, gente que había sido rechazada por la sociedad, que había perdido todo por luchar contra un sistema que no se preocupaba por ellos. Habían encontrado en Laura una líder, alguien que les había dado una razón para seguir luchando. Laura te eligió a ti porque vio en ti lo que pocos ven, dijo uno de los hombres del grupo, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero determinados. No es solo una cuestión de herencia, Javier. Es una cuestión de legado. Ella confiaba en ti. Las palabras resonaron en la mente de Javier, pero no pudo dejar de sentir que aún había mucho que no sabía. Si todo esto era cierto, ¿qué significaba realmente para él? ¿Cómo podía asumir una responsabilidad tan grande?
Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la mujer que lo había recibido en la casa se levantó y le entregó un sobre. Este es el siguiente paso, dijo, con una mirada seria. Ábrelo cuando estés listo. Javier tomó el sobre, su corazón latiendo rápido. Sabía que, al abrirlo, su vida cambiaría para siempre. Pero también sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Laura lo había preparado para esto, y ahora era el momento de descubrir qué realmente le esperaba. Javier miró el sobre en sus manos, con el corazón acelerado y los pensamientos en un torbellino de incertidumbre. Había algo en el que lo llamaba, como si el destino le susurrara al oído que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo lo que había conocido, todas las decisiones que había tomado, ahora parecían parte de una historia que había sido escrita sin su consentimiento. Pero este sobre, con su extraño peso, parecía ser la clave para entender lo que realmente estaba pasando. Con las manos temblorosas, rompió el sello y extrajo una carta. Al principio, no entendió lo que estaba leyendo. Estaba escrita en un código que no conocía, con símbolos extraños que parecían sacados de un libro de misterio. Sin embargo, en la parte inferior de la carta, encontró un mensaje en claro. Algo que, de alguna manera, le heló la sangre. Lo que Laura te dejó es más grande de lo que imaginas. Pero primero, debes conocer la verdad. La persona que más has amado en este mundo no era quien decía ser. En sus últimos días, ella ocultó lo que más te dolería saber. El hombre con el que compartiste tu vida, el hombre que te prometió ser tu compañero, es parte de algo mucho más oscuro. Javier sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras parecían no tener sentido, y sin embargo, sabía que Laura jamás habría dejado algo tan importante sin explicaciones. Había algo profundamente errado en lo que le estaba diciendo esa carta, algo que tocaba un lugar muy profundo de su corazón. Se levantó rápidamente, caminando de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Laura haberle ocultado algo tan trascendental? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero las respuestas solo traían más preguntas. La mujer que lo había recibido en la casa observaba en silencio, como si esperara que Javier dijera algo, pero él no podía articular ni una sola palabra. En su mente, las imágenes de los años compartidos con Laura, de sus sueños y promesas, se desmoronaban como castillos de arena arrasados por la marea. Durante todo ese tiempo, había creído en su amor, en la mujer que lo había acompañado a través de tantas dificultades. Pero ahora todo parecía una mentira. ¿Qué significa todo esto?, logró preguntar, su voz temblorosa y quebrada. ¿Qué clase de secreto estaba ocultando Laura? La mujer se acercó, con una mirada de profunda comprensión, como si hubiera visto ese dolor antes. La verdad, Javier, es que Laura nunca fue solo una esposa. Ella era parte de algo mucho más grande, algo que tocaba la vida de todos los que estaban cerca de ella. Su vínculo con esa organización no era solo por compromiso, sino por supervivencia. Ella no te lo contó porque sabía que, si lo hacías, te perdería. Javier tragó saliva, intentando procesar lo que escuchaba. No podía dejar de preguntarse si alguna vez realmente conoció a Laura, o si todo había sido una farsa. ¿Qué tipo de vida había tenido ella antes de que se conocieran? ¿Por qué no le había contado todo esto antes? ¿Y qué se supone que debo hacer con esta información?, preguntó, con una mezcla de frustración y desesperación. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para el futuro? La mujer suspiró, mirando hacia el horizonte como si estuviera buscando una respuesta que aún no tenía. Eso depende de ti. La verdad es que no tienes muchas opciones, Javier. Has sido elegido para algo, y no es algo que puedas rechazar. Si decides seguir el camino que Laura te dejó, estarás entrando en un mundo del que no podrás regresar. Y en ese mundo, las lealtades cambian, los amigos se convierten en enemigos, y las mentiras son la única verdad que importa. Javier sintió como si el peso de sus palabras lo aplastara. ¿Por qué estaba él metido en todo esto? Había sido un hombre común, un hombre que solo quería vivir una vida tranquila, una vida de amor y familia. Ahora, de repente, se encontraba en un torbellino de secretos, conspiraciones y misterios que no podía comprender por completo. ¿Qué le había dejado Laura?
¿Por qué lo había elegido a él para continuar con lo que había comenzado? Con un suspiro profundo, la mujer le dio una última instrucción. La clave para entender lo que está pasando está en lo que Laura dejó en su testamento. Pero para obtenerlo, tendrás que hacer un viaje hacia el pasado, hacia los lugares que más temías. Todo está conectado, Javier, y solo cuando entiendas las piezas del rompecabezas, podrás tomar una decisión. Javier observó la carta en sus manos, sintiendo que cada palabra lo empujaba más y más hacia un destino del que no podía escapar. No quería saber más, no quería seguir adelante. Pero al mismo tiempo, algo en su interior lo obligaba a continuar, a descubrir la verdad completa, por más dolorosa que fuera. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer se acercó a él y le entregó una llave. Esto es lo que necesitas. Te llevará a la siguiente etapa de tu viaje. Pero ten cuidado, Javier. Lo que vas a descubrir cambiará todo lo que conoces. Y una vez que entres, no habrá marcha atrás. Javier tomó la llave con manos temblorosas. Sabía que no había vuelta atrás, que ya no podía huir de lo que estaba por descubrir. Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía seguir adelante, que la verdad, por más oscura y aterradora que fuera, era lo único que podía liberarlo de las cadenas que lo ataban a una vida de mentiras. Con un último vistazo a la mujer, Javier se dirigió hacia la puerta. La llave en su mano brillaba con una luz tenue, como si fuera el único faro de esperanza en un océano de oscuridad. Y aunque su mente estaba llena de dudas, su determinación lo mantenía firme. Era hora de descubrir la verdad. El sonido de la llave al girar en la cerradura resonó como un eco en el vacío de la casa. Javier la miró en sus manos una vez más antes de empujar la puerta. Estaba a punto de enfrentar lo que, en su mente, ya era lo último que quedaba por descubrir. Todo lo que había aprendido, todas las pistas, todo lo que Laura le había ocultado, lo habían llevado hasta aquí. Y aunque en su interior sentía una mezcla de miedo y desesperación, algo le decía que tenía que continuar. La habitación detrás de la puerta era diferente a todo lo que había visto en la casa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, imágenes antiguas de personas que no reconocía. En el centro de la sala, una mesa de madera maciza y un solo objeto sobre ella, un viejo cuaderno de cuero. Javier respiró profundamente antes de acercarse. Sus manos temblaban al tomar el cuaderno, que se sentía más pesado de lo que parecía. Al abrirlo, lo primero que vio fue un mapa de la ciudad, con lugares marcados en tinta roja. Cada uno de esos lugares parecía ser un punto clave en la vida de Laura, pero aún no entendía el significado. Sin embargo, lo que llamó su atención fue lo que seguía a las marcas, una serie de nombres y fechas. Con el corazón latiendo fuerte, comenzó a leer. Cuidado con quien confías, Javier. La verdad es más peligrosa de lo que crees. Fue el primer mensaje que encontró, escrito con una caligrafía apresurada. El siguiente decía, el amor que crees conocer no es lo que piensas. Todo es parte de un juego mucho más grande. Cada página parecía traer más preguntas, pero poco a poco, comenzó a ver una historia que se estaba revelando ante él. La historia de una mujer que había sido parte de algo mucho más grande de lo que Javier había imaginado. Laura no solo había sido su esposa, ella había sido parte de una red secreta, una organización que operaba en las sombras, cuyos tentáculos se extendían a lo largo y ancho de la ciudad. Pero lo que realmente le heló la sangre fue el nombre que apareció en la última página, Carlos Rivera, su amigo más cercano. La revelación lo golpeó como una patada en el estómago. ¿Cómo podía ser? ¿Carlos? El hombre con el que había compartido tantas noches de confianza, el hombre que lo había apoyado en momentos de desesperación. Laura le había ocultado esto durante años. Ella sabía algo que Javier nunca imaginó. Carlos era el líder de la organización que ella había estado intentando derribar todo ese tiempo. Con la mente en un torbellino, Javier cerró el cuaderno y dejó que la realidad lo golpeara. El amor que había creído conocer, la vida que había compartido con Laura, todo había sido una fachada. La mujer que había amado había estado involucrada en un mundo de mentiras, traiciones y secretos. Pero, lo peor de todo, era que su amor por él había sido una parte crucial de ese juego, un juego que lo había arrastrado a un destino que nunca había elegido. Mientras la rabia comenzaba a arder en su pecho,
recordó la carta que había recibido al principio, esa que lo había llevado hasta aquí. La persona que más has amado en este mundo no era quien decía ser. Y ahora, lo entendía todo. Laura lo había utilizado, pero él también había sido parte de un plan que había comenzado mucho antes de que él naciera. De repente, la puerta de la habitación se cerró con un golpe seco. Javier levantó la mirada, y al ver la figura en la entrada, el aire se le escapó de los pulmones. Era Carlos. Su rostro, normalmente amigable, ahora estaba marcado por una frialdad que nunca antes había visto. «Lo has entendido todo, Javier», dijo Carlos, su voz suave, pero con un tono que revelaba una amenaza latente. Javier se levantó lentamente, mirando al hombre que había considerado su amigo. «¿Cómo pudiste, Carlos? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Laura, a mí?» Carlos dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de Javier. «La verdad, Javier, es que siempre fuiste parte del plan. Nunca fuiste solo un espectador. Laura te eligió por una razón. Sabías más de lo que creías. Pero ahora, ya no importa. Todo se ha resuelto». El dolor que sentía en el pecho de Javier se transformó en algo más profundo, una mezcla de traición, rabia y tristeza. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz rasposa por el esfuerzo de controlar su furia. Carlos suspiró y se acercó lentamente. «Nada. Solo quiero que comprendas. Este es el final de la historia, Javier. El último capítulo. Y ahora, todo lo que tienes que hacer es tomar una decisión. ¿Vas a seguir adelante con nosotros o vas a quedar fuera de todo esto?» Javier se quedó en silencio, procesando las palabras de Carlos. ¿Realmente tenía una opción? Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, tratando de entender a Laura y lo que había sucedido entre ellos, que ahora no sabía qué hacer con todo lo que había aprendido. La vida que conocía ya no existía. Las personas que había amado, todo lo que había creído, se desmoronaba ante sus ojos. Finalmente, Javier respiró hondo, mirando a Carlos. «No puedo seguir con esto. No puedo ser parte de tus mentiras». Carlos lo miró fijamente, como si estuviera esperando una respuesta diferente. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Lo sabía. Pero ya es demasiado tarde, Javier. Lo que has descubierto ya está fuera de tus manos». Con esas palabras, el mundo de Javier comenzó a desmoronarse aún más. La última pieza del rompecabezas había caído en su lugar, y ahora sabía que no había vuelta atrás. Pero a pesar de todo lo que había perdido, algo en su interior le decía que podía reconstruir su vida. Lo que Laura había hecho, lo que Carlos había planeado, no podía definir su futuro. Con un último vistazo a su antiguo amigo, Javier salió de la habitación. El peso de todo lo que había descubierto aún lo aplastaba, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. La historia de su vida, aunque marcada por mentiras y traiciones, estaba lejos de haber terminado. Y él sería el único capaz de escribir el próximo capítulo. Si llegaste hasta aquí, comenta, acamada, dale like, comparte, eso nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos.